Bien, en esta segunda parte de la clase de hoy, entonces terminamos el tema de la fisiología renal. Bueno, hemos dicho de la filtración y antes de ver un poco cómo pasamos desde la orina primitiva a la orina definitiva, eh, tenemos que subrayar una, una particularidad, o sea que la regulación de la presión efectiva de filtración, ¿no? Hemos dicho que la función renal es una función importante y es importante que se mantenga el flujo, se mantenga la filtración glomerular. Y entonces para eso hemos visto se tiene que mantener una presión efectiva de filtración, esta PEF, que sea positiva, y porque de lo contrario vamos a encuentro a una insuficiencia renal, que es una afección muy seria. Y entonces, en esta figura resumimos algunos mecanismos automáticos de regulación y tenemos la arteria aferente, el glomérulo y la arteriola eferente, ¿no? Acá llega la sangre, se queda, filtra y va. Para que acá dentro, en el glomérulo, se mantenga una presión efectiva de filtración y podemos actuar sobre dos cosas, sobre la cantidad de sangre que llega y sobre la cantidad de sangre que sale. Y alrededor de las arteriolas tenemos como una parte muscular, de músculo liso, y cuando se estimula este músculo liso, se puede obtener una, una, una contracción, entonces va a disminuir la luz de la arteriola, entonces como a bloquear el flujo de sangre, o se puede obtener, de lo contrario, una relajación, ¿no? Como acá abajo, y entonces se va como a agrandar la luz, se va a ampliar la luz de la arteriola, y entonces a modificar también la cantidad de sangre que puede fluir. Y bien, entonces, ¿qué pasa cuando activamos los músculos en la arteriola aferente? Este tiene el efecto de disminuir la presión dentro del glomérulo, disminuir la filtración glomerular, disminuir el flujo sanguíneo renal, ¿no? Porque disminuye la cantidad de sangre que fluye por minuto acá. Y disminuye, por supuesto, la presión efectiva de filtración. Si al revés vamos a activar el músculo en la arteriola eferente, ¿qué pasa? Que se obstácula la salida de sangre, entonces hay más sangre que se queda en el glomérulo y sube su presión, ¿no? Porque se acumula sangre y entonces la presión sube, la filtración, pero baja el flujo también, ¿no? Porque el flujo, eh, obstaculando la salida, se baja el flujo total. Pero la presión efectiva de filtración en este caso sube. Cuando vamos a relajar la arteriola eferente, significa que es como que se facilita la salida y entonces la sangre que está en el glomérulo encuentra una fácil vía de escape, ¿no? A través de la arteriola, y entonces es menos
es menor la presión de la filtración. Eso disminuye la filtración glomerular, pero aumenta el flujo sanguíneo, ¿no? Porque eso facilita también todo el flujo a través de las arteriolas. Pero, ¿no?, importante, la presión dentro del glomérulo disminuye. Y disminuye la presión efectiva de filtración. Al revés, si relajamos la puerta de entrada, es decir, la arteriola aferente, acá llega una cantidad de sangre mayor y entonces aumenta la presión de todo el glomérulo porque la salida está normal y acá hay una entrada más amplia. Aumenta la filtración, aumenta el flujo y aumenta la presión efectiva de filtración. Bueno, por supuesto todos estos mecanismos actúan en conjunto, ¿no?, y son respuestas rápidas, ¿no?, porque solo se trata de activar músculos, entonces respuesta muy rápida a variaciones básicamente a variaciones de la filtración glomerular, para mantener una buena filtración glomerular. Y acá tenemos el resultado, o sea que en bajo, en esta gráfica verde, tenemos la presión arterial media, ¿no? La presión media normal es 100, o sea que estamos acá. Y ahí tenemos en rojo la FG, o sea la filtración glomerular, y en azul el flujo sanguíneo renal, ¿no?, FGR, FSR, SR. ¿Y qué podemos notar, ¿no?, rápidamente? Que por variaciones grandes de la presión arterial, siempre dentro de un rango, o sea, entre más o menos 60, 70 milímetros de mercurio y 150, 200, 180, 200 milímetros de mercurio, en este rango, a pesar de las variaciones de presión arterial, la filtración glomerular, o sea, la FG, que es lo que nos interesa, se mantiene más o menos constante, ¿no? Y también el flujo sanguíneo renal se mantiene constante gracias a este mecanismo, o sea que si sube la presión, se actúan mecanismos de respuestas. Y si baja la presión, igualmente. Pero, ¿no?, sin embargo, si la presión arterial baja demasiado, ¿no?, si hay una caída de presión arterial importante, ahí la tasa de filtración glomerular también baja bastante rápidamente, viste que acá tenemos una curva muy empinada y entonces son problemas, son problemas serios. Bien, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, si la presión arterial baja, hay una caída de presión, la presión hidrostática glomerular también baja la filtración glomerular, ahí hay una respuesta, hay un detector, a decir, de contenido de cloruro de sodio en algunas células que se llaman mácula densa, que se encuentran alrededor del túbulo contorneado distal cerca del glomérulo. Esos son detectores que desencadenan una respuesta hormonal a través del sistema renina-angiotensina, y lo que pasa es que aumenta la resistencia de la arteriola eferente. Aumenta la resistencia significa que hay una constricción acá, que hay, ¿no? Y esta es la respuesta, entonces, que sube la presión capilar.
sube la presión capilar, hidrostática glomerular, es igual. Y entonces acá hay una respuesta mediada por hormonas, angiotensina 2. Hay también una respuesta directa, o sea que la mácula densa, también siendo muy cerca, actúa directamente bajando la resistencia de la arteriola aferente. Bajando la resistencia de la arteriola aferente significa este. O sea que a frente de una caída de presión arterial se va a relajar, a ampliar la puerta de entrada de sangre en el glomérulo y se va a disminuir, a bajar, a cerrar, no cerrar completamente, pero a obstacular la salida de sangre del glomérulo. Ambas estas cosas, o sea, estas cosas en conjunto es como una sinergia para subir, ¿no? Viste que las dos como resultado tienen una subida de la presión capilar y entonces esto sirve para mantener, a pesar de la caída de presión arterial, para mantener la filtración glomerular. Bien. Y entonces eso es muy rápidamente las hormonas las vamos a ver también en la clase de fisiología endocrina, que es especialmente sobre hormonas. Entonces no me voy a alargar mucho sobre eso, pero que sepan, ¿no?, que a frente de una detección química, ¿no?, de concentración de sales en una parte del circuito, que es el túbulo contorneado distal, a través de células especializadas que se llaman mácula densa, a frente de esta detección hay una respuesta que es una puesta en círculo de hormonas que tienen un resultado, actúan sobre el músculo liso de la arteriola eferente. Bien. Por último, para completar un poco, ¿no?, porque hasta ahora hemos visto la filtración, hemos visto que la orina primitiva es prácticamente plasma sin proteínas. Y ahora vamos a ver la función tubular. La función tubular tiene la función, disculpen la misma palabra, tiene la función de hacer un retoque sobre el filtrado glomerular y determinar la composición, el volumen final de la orina definitiva. Como hemos dicho antes, ¿no?, hay los mecanismos, hasta ahora hemos visto la filtración, hay un mecanismo de reabsorción y uno de secreción para modificar la composición de la orina definitiva. En esta tabla tenemos una idea del resultado, ¿no? Tenemos la concentración en el plasma en 1000 equivalentes por litros, la composición en la orina primitiva y la concentración en la orina definitiva. Bien, vamos a ver, por ejemplo, la glucosa, azúcares. En el plasma, 1 gramo por litro. En la orina primitiva, 1 gramo por litro, ¿no? La glucosa pasa el filtro, ¿no? Es una molécula chica y entonces no hay manera de bloquearla dentro de la sangre.
Pero la glucosa, no queremos tirar la glucosa. Si tenemos glucosa en la orina, es también índice de una enfermedad que se llama diabetes. Y entonces la concentración de glucosa en la orina definitiva es cero. Tiene que ser cero, ¿no? Si no es cero, también son problemas serios. Y bueno, entonces aquí pasa algo, ¿no? La urea es una molécula básicamente que se construye por efecto del metabolismo a partir de residuos de aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos que constituyen las proteínas tienen una parte, una amínica, que sería un nitrógeno y hidrógeno, que potencialmente puede constituir componentes, moléculas con toxicidad bastante alta, como el amonio. Y entonces, para evitar eso, se construye esta molécula que se llama urea, así para almacenar nitrógeno que tenemos que tirar y almacenarlo en esta forma, en forma de urea, y después eliminar la urea por vía de la orina. Entonces la urea filtra y en la orina definitiva está mucho más concentrada que en el plasma y en la orina primitiva. O sea que en la parte tubular se va a concentrar aún más la urea. Lo mismo pasa para el fosfato, que también metabolismo de proteínas se elimina. Y bueno, el potasio se elimina, el sodio más o menos se reabsorbe una parte. Pero las dos importantes son glucosa y urea, ¿no? La urea es la forma que tenemos para eliminar el nitrógeno y entonces se tiene que tirar con la orina. Y la glucosa es una fuente de energía importante y no queremos tirarla, entonces la tenemos que reabsorber. Bien, otra cosa importante que hemos visto antes es la cantidad de orina, ¿no? Porque nosotros filtramos como, mejor, ponémoslas así, la orina que que un hombre produce en un día es el 1% de lo que filtramos, menos del 1% de lo que filtramos. O sea que se filtra 100 litros para eliminar, o 120 litros se filtran para eliminar 1 litro. Y entonces, bueno, por supuesto, en la parte de los túbulos se tiene que reabsorber una gran cantidad. Y en el túbulo contorneado proximal hay una reabsorción obligatoria de alrededor de 7/8, o sea, una gran cantidad, ¿no? Como casi el 80-90% del filtrado glomerular. Y hay una reabsorción activa de cationes y aniones, y el agua sigue por osmosis. O sea que acá hay una bomba activa de sodio, básicamente, sodio-potasio, y el agua sigue por osmosis. Y como la bomba sodio-potasio transporta 3 sodios hacia adentro y 2 potasios hacia afuera, en el caso de acá, y entonces hay una disparidad de moléculas, de partículas, y el agua sigue por osmosis. Hay una reabsorción activa de glucosa y aminoácidos a través de cotransportadores,
Y bueno, bomba sodio-potasio, ya hemos dicho. Y hay una secreción, esta también, ¿no? Reabsorción, hemos dicho, y también secreción de sales biliares, oxalatos, uratos, fármacos y H+, para eliminar la acidez. Y bueno, entonces en el túbulo contorneado proximal, viste que ya tenemos una gran cantidad de cambios. Mecanismo de absorción, ¿no? Porque una cosa importante es que la osmolaridad de la orina en el túbulo contorneado proximal es igual a la osmolaridad de la sangre. Entonces no hay gradiente osmótico entre orina y sangre. No, eso es importante. Si no hay gradiente osmótico, no hay presión osmótica. Y si no hay, viste que hemos dicho, si no hay diferencia de presión, no hay flujo. Y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, hay un mecanismo que explica eso, y es este. Es un poco complejo, pero tratamos de hacerlo simple. Y acá tenemos la orina, el túbulo contorneado proximal con la orina en formación. Tenemos las células de la pared del túbulo, el espacio con el líquido extracelular y la sangre. Bueno, nosotros sabemos, lo que sabemos es que la osmolaridad de la sangre, 0,3, es igual a la osmolaridad de la orina, 0,3. Entonces, entre acá, amarillo, y acá, rojo, no tenemos presión osmótica, pero tenemos algo en el medio. Y bueno, entonces, lo que pasa es que a través de los transportadores y de la transporte activo, acá tenemos ATP, transporte activo sodio-potasio, recordamos que la bomba sodio-potasio transporta 3 sodios y 2 potasio. Entonces el resultado de esta actividad es que se acumulan iones en el líquido extracelular, acá. ¿No? Van 3, salen 3 y entran 2, salen 3, entran 2, y entonces se acumulan. Hemos dicho que la presión osmótica, recuerdan, ¿no? Depende de la cantidad de partículas, no de la calidad. Entonces el tema que salen 3 sodio y entran 2 de potasio, que sean diferentes, no hay, no influye sobre la osmolaridad. La cantidad sí, o sea, el hecho que salgan 3 y entren 2 significa que cada ciclo hay una partícula que se acumula en el líquido intersticial, en el líquido extracelular. Entonces hay una presión osmótica entre acá y el líquido extracelular. Esta presión osmótica la llama agua. Y entonces esto es el mecanismo como sacamos el agua desde la orina. Esta agua, ¿qué hace? Se acumula en el líquido extracelular, donde la presión osmótica es mayor al respecto que acá, y es mayor al respecto que acá. Pero ¿qué pasa? Pasa que si se acumula agua, aumenta de volumen el líquido extracelular. Y se crea, en este caso, una presión que es una presión debida al volumen del líquido. Esta presión no puede volver atrás, porque acá hay una presión osmótica que empuja en este sentido. Entonces, esta presión hidrostática
tiene que ir hacia la sangre, donde hay un flujo, y entonces ahí el agua puede encontrar espacio para fluir y se lleva también el sodio por el tema de la osmolaridad. Bien, entonces eso es el mecanismo que explica, ¿no?, cómo se puede crear un flujo de agua entre dos ambientes con la misma osmolaridad, que es pasando a través de otro ambiente que tiene osmolaridad diferente. Bien. Hay otra estructura que se llama asa de Henle. Entonces, glomérulo, filtración, túbulo contorneado proximal. La asa de Henle es una estructura que va, algo que es importante que no hemos dicho, que toda esta parte del glomérulo está en la parte que se llama cortical del riñón. Y la asa de Henle baja, baja, baja hasta el centro del riñón, en la parte que se llama médula. Y eso es importante porque tenemos un ambiente extracelular con un gradiente de tonicidad, o sea, con un gradiente osmótico creciente desde la periferia hacia el centro, o sea, desde la parte cortical hacia la parte medular. O sea que acá la concentración de solutos crece. Hay, en la parte medular del riñón hay un ambiente hipertónico, 1,2, y en la parte cortical hay 0,3, que es la misma osmolaridad de la sangre y de la orina primitiva. Bien, la asa de Henle entonces es un vaso en forma de U que baja hacia la parte medular del riñón. O sea que se va dentro de un gradiente osmótico creciente. Esto significa que la orina que se encuentra acá dentro siempre es hipotónica respecto del ambiente exterior. Entonces, hay una tendencia a perder agua. Las paredes, la pared de la asa de Henle descendiente, la rama descendiente, está permeable al agua. Y entonces el agua puede salir. La asa de Henle es un mecanismo es una estructura hecha para reducir el volumen total de la orina, ¿no? Bien. Entonces, la rama descendiente sale agua. El resultado es que se pierde volumen, pero se concentra la orina, se concentra mucho. Al final de la asa de Henle, la concentración es de 1200 o 1,2 osmolar, o sea, igual al ambiente de la médula. ¿Y qué pasa? Tenemos una orina altamente concentrada. Empieza la rama ascendente. La rama ascendente es impermeable al agua. La rama ascendente va en un gradiente donde baja la concentración exterior. Entonces, habría como la concentración de orina así concentrada va a llamar agua, pero no puede entrar el agua porque la rama ascendente está impermeable, pero tenemos permeabilidad a los solutos. Y entonces lo que pasa es que en la rama ascendente salen los sales. Sale el sodio, sale el cloro,
y entonces se pierde concentración, se pierde osmolaridad, se pone en equilibrio con el ambiente exterior, con el líquido extracelular, con la médula, se pone en equilibrio perdiendo sales. O sea que en la parte descendiente se pierde agua, en la parte ascendente se pierden sales. En total se pierde volumen. Eso es el resultado final. ¿Y qué pasa con toda el agua y la sal que salió? O sea que no se puede quedar en la médula, si no tenemos los riñones que se van a ampliar de volumen y eso no puede ser. Hay una red capilar alrededor de la asa de Henle que se llaman vasa recta. Acá están dibujados separados, ¿no? Por simplicidad, pero estos capilares están todo alrededor de la asa de Henle. Y lo que pasa es que están con flujo al revés, o sea que la rama ascendente de la asa de Henle corresponde a la descendiente de los capilares y la descendiente de la asa de Henle corresponde a la ascendente de los capilares. Entonces, en los capilares lo que pasa es que toda la sal que sale de acá, todo el cloro y el sodio, entra en la rama descendiente y entonces en la sangre se va a acumular cloruro de sodio, va a aumentar la concentración que siempre se pone en equilibrio con el ambiente medular. Después empieza la rama ascendiente de los capilares, que corresponde a la descendiente de la asa de Henle, y entonces toda el agua que sale de acá entra dentro de los capilares y se va, o sea que la sangre se lleva el agua y hay también un mecanismo de pasaje de sales dentro de una rama a la otra de los capilares. En este esquema se ve mejor que en el otro. Rama descendiente de la asa de Henle sale agua que entra en las vasas rectas, los capilares, para diluir la sangre que estaba muy concentrada. Y en la parte ascendente salen los solutos, cloruro de sodio, que entra en la sangre. En este caso la sangre está en fase descendiente. Y, bueno, es un mecanismo, este se llama transporte en contracorriente, ¿no? Porque acá una corriente sale y el otra baja y al revés. Y es un mecanismo muy efectivo, ¿no? Para obtener el resultado, que es sacar agua y solutos desde la orina y reportarlos, redirigirlo hacia la sangre. Sin gastar energía, eso es importante, ¿no? Solo se utiliza los gradientes osmóticos para este transporte. O sea que sin gastar energía obtenemos un resultado grande. Bien. En el túbulo contorneado distal hay también un poco de retoque, con reabsorción de sodio, secreción de potasio, con la bomba, secreción de H+ para la acidez, reabsorción de bicarbonato, es impermeable al agua y poco permeable a la urea. Entonces, el túbulo contorneado distal, vamos
¿no? ¿Viste? A respecto del túbulo contorneado proximal, son pequeños ajustes, ¿no? Porque ya tenemos una orina que es más o menos definitiva. Todavía esta orina que tenemos es poco concentrada, tiene la misma osmolaridad de la sangre. Eso lo podemos ver en este esquema, que la osmolaridad, esta es en azul la osmolaridad de la sangre, viste que la orina empieza con la misma osmolaridad, después en la ASADN le tenemos variaciones, ¿no? Con la fase descendiente y ascendiente, pero al final tenemos la misma, en el túbulo distal más o menos estamos así, y al final es en el túbulo colector donde se decide si vamos a una producción de orina que es menos concentrada respecto de la sangre o más concentrada respecto de la sangre. Y eso depende de la cantidad de agua que tenemos, ¿no? Sabemos, como hemos dicho al inicio de la clase, si necesitamos eliminar agua, vamos con la orina menos concentrada respecto de la sangre. Si necesitamos guardar agua, conservar agua, vamos con una orina concentrada. Por último, vemos la capacidad de concentración de la orina, que su máxima concentración es 1,2 en el hombre, que es un factor 4, ¿no? 1,2 dividido 0,3 da como resultado 4. Y este factor 4 se puede comparar a esta osmolaridad, esta presión osmótica, se puede comparar a una presión de 20 atmósferas. Y para comparación, la presión de los neumáticos de bicicleta es alrededor de 5 atmósferas y de un coche es alrededor de 2 atmósferas. Entonces, una capacidad de concentración, ¿no? De presión osmótica, en este caso, muy grande, muy grande. El récord no es lo del hombre, ¿no? Tenemos un factor 4, la concentración de la orina del hombre. Los perros tienen un factor doble, como 8, o sea, son capaces de ahorrar agua mucho más que el hombre, el doble. Los gatos también, más o menos, un poco más del doble, ¿no? Un factor 9. Y los animales del desierto, como este ratoncito acá, pueden llegar a un factor 16, ¿no? O sea que una capacidad de ahorro de agua imponente para animales así chiquitos. Y eso ha sido todo para esta clase. Bueno, muchas gracias.